Arco 20. Pervertido con rencor parte 2. Capítulo 129. Ritlen. Princesa consorte. Ritlen parecía abatido, incapaz de mirar a Aristín. Su maestro solía suspirar y decir que todavía necesitaba disciplina. ¿Qué pensaría la princesa consorte de él ahora? ¿Debería invitarte a comer carne? Pero las palabras que salieron de los labios de Aristín fueron completamente diferentes de lo que esperaba Ritlen. ¿Qué? Cuando replicó confundido, Aristín sonrió. Dicen que cuando estás agitado, ve a comer carne. Porque todas tus preocupaciones e inquietudes se disolverán en los carbohidratos, las proteínas, el aceite y el azúcar. Al menos eso es lo que dijeron los coreanos en su vista del monarca. Nunca escuché ese dicho. Ritlen negó con la cabeza y se rió. Te compraré una carne realmente buena. Tengo un montón de dinero. Ritlen se rió aún más cuando Aristín dijo eso porque sonaba muy seria. De alguna manera, la rigidez de su hombro desapareció. Una leve sonrisa apareció en los labios de Aristín cuando vio eso. Se sentía mal por el estrés de Ritlen. ¿Acaso se siente agobiado porque dije que creo en él? Eso podría ser. Porque Ritlen prometió no decepcionarla. Aristín recogió el acero inoxidable con la mejor evaluación entre los terminados, luego dijo: ¿Acaso no es esto lo suficientemente bueno? Tiene buena resistencia al óxido y al calor y una alta tenacidad. No. Ritlen negó con la cabeza. Estaba tan decidido que parecía inimaginable con su apariencia habitual. Con un poco más de trabajo, podemos encontrar algo más perfecto. Ritlen lo dijo mirando la aleación. No podía darse por vencido porque sabía que podría obtener un resultado diferente si cambiaba la proporción, los materiales adicionales o el método de procesamiento. Incluso la más mínima diferencia era importante en herramientas como bisturís médicos que se ocupaban de la vida de las personas. Y hemos encontrado algo que puede manejar mejor las temperaturas más altas. Así será más fácil desinfectarlo en los hospitales. Y la cuchilla es desechable, pero el mango sigue siendo el mismo. La higiene mejorará si el proceso de desinfección es menos problemático. Aristín sintió con la cabeza. Como dicen, un artesano no se compromete. Aunque espero que Ritlen no esté demasiado estresado. Aristín estaba preocupada. También era responsabilidad de un jefe cuidar el bienestar de sus empleados. Tal vez debería darle más dinero. Un aumento de sueldo. ¿No era esa una palabra mágica que hacía que todo el estrés se fuera volando? Después de todo, nadie odiaba el dinero. Mientras pensaba eso, Ritlen miró a Aristín con una mirada muy sincera. Su Alteza está trabajando tan duro para salvar a los heridos. No puedo hacer algo que no esté a la altura. ¿Qué? Definitivamente haré el bisturí perfecto. Sí, cierto. Aristín esbozó una vaga sonrisa. Su conciencia, normalmente invisible, la estaba aguijoneando. No creo que sea correcto dejar que este malentendido continúe. Incluso si Ritlen estuviera un poco decepcionado, sintió que la verdad tenía que ser revelada. Ritlen. Sí, princesa consorte. Al ver la expresión seria de Aristín, Ritlen se enderezó y la miró. Pareces estar malinterpretando mis intenciones, pero no estoy haciendo escalpelos y aguantando pérdidas por el bien de las personas afligidas. Entonces. Estoy haciendo esto porque quiero ganar dinero. Aristín habló con firmeza, apretando los puños. No había nada de malo en tratar de ganar dinero. ¿Dinero? Sí. Por lo tanto, no tengo intención de asumir ninguna pérdida o sacrificar mano de obra o fondos. Los ojos de Ritlen se agrandaron. Ahora lo he dejado claro. Eso debería aliviar un poco la presión para que ponga todo su esfuerzo en esto porque era una causa noble. Voy a ser rica. Ritlen parpadeó un par de veces con sus ojos verde oliva y luego se rió suavemente. Ah, claro. Ritlen miró a Aristín con una sonrisa en sus ojos. Sus ojos ligeramente caídos estaban llenos de ternura. Lo sabía, que usted es muy amable y cariñosa, Su Alteza. ¿Qué? Aristín preguntó, atónita. ¿De qué diablos está hablando este tipo? ¿Acaso no acababa de decir que estaba haciendo escalpelos por dinero y no para los enfermos?
Creo que entendiste mal lo que dije. En absoluto. Ritland sacudió firmemente la cabeza. Su expresión era tan firme como cuando le respondió cuando ella le preguntó si el acero era lo suficientemente bueno. Entiendo muy bien las intenciones de Su Alteza. ¿Mis intenciones? Sin embargo, su intención era convertirse en propietaria de un edificio. Estás diciendo esto deliberadamente porque estoy bajo presión constante, ¿no es así? Para que no me sienta agobiado. No, eso no es todo en absoluto. Por supuesto, ella esperaba que él estuviera menos agobiado. Pero era más exacto decir que le remordía la conciencia, así que dijo la verdad. Pensar que te importa cómo me siento que incluso te rebajas a ti mismo. Los ojos de Ritland estaban enrojecidos. No, solo dije que no es eso. Realmente comencé esto porque quiero sentarme sobre un montón de dinero. Aristín habló con franqueza, pero Ritland pareció no escucharla mientras la miraba con ojos conmovidos. Princesa consorte, eres realmente. Ritland estaba demasiado ahogado para hablar. Los ojos de Aristín se nublaron cuando lo miró. Soy una mala persona. Estaba tan impaciente que hice que Su Alteza dijera tales cosas. Sus ojos verde oliva parecían llorosos, haciéndolos parecer cristales de turmalina impecablemente claros. Aristín finalmente entendió. Estaré perdiendo el aliento si sigo hablando. Fue una realización sabia. Bien, solo piensa lo que quieras. En este punto, a ella no le importaba. Aristín se rindió rápidamente. Capítulo 130. El tiempo pasó rápidamente mientras estudiaban la aleación. Aristín iba casi todos los días a la herrería para comprobar las diferencias entre cada prototipo con Ritland. No puedo ser un jefe ocioso cuando mi empleado está trabajando tan duro. Pero estoy cansada. Su cuerpo era honesto, por lo que la fatiga acumulada la inundó. Necesitaba almorzar, así que bien podría aprovechar la oportunidad para descansar un poco y digerir. Aristín estiró su cuerpo y se tumbó sobre el sofá. De todos modos, me alegro de que este lugar tenga cromo y níquel. Y también fue descubierto hace mucho tiempo. Según lo que Aristín vio en su vida anterior a través de la vista del monarca, esos dos materiales fueron descubiertos en la Tierra en el siglo XVIII. Es difícil hacer coincidir el lugar donde vivo con una era en la Tierra. El desarrollo de la civilización fue muy diferente al de su vida anterior. Por supuesto, hay portales y bestias demoníacas, por lo que no pueden ser el mismo mundo. La principal fuente de energía también es diferente. Aristín miró hacia el candelabro que colgaba del techo, usando magia para iluminar, luego cerró los ojos. Estaba pensando en dejar a un lado todos los pensamientos de trabajo y tomar una siesta rápida. Pero entonces, sintió vagamente la presencia de alguien. Los ojos de Aristín se abrieron de golpe. ¿Hay alguien aquí? Pensó con indiferencia y se giró para mirar mientras aún estaba acostada, pero encontró a una persona inesperada parada allí. Brody. Era Brody, una de las sirvientas de Aristín de Silvanos. Su Alteza la Princesa. Aristín se incorporó y frunció el ceño. Aunque se le llamaba sirvienta, Brody nunca había servido correctamente a Aristín. A Aristín no le agradó que Brody entrara justo cuando ella estaba a punto de descansar. Estoy segura de que les dije a todos que se retiraran ya que me voy a dormir. Realmente quería hablar con Su Alteza en privado. Dijo Brody, dando un paso a la vez hacia Aristín. Aristín sintió que algo andaba mal con este comportamiento. Los ojos de Brody parecían más emocionados de lo que nunca los había visto. No, parecían empañados. Pero mirando de nuevo, definitivamente parecía emocionada. Una extraña energía rodeó a Brody de pies a cabeza. Parecía emocionada pero también marchita al mismo tiempo. Brody sacó la lengua y se lamió los labios resecos. ¿Qué pasa? Aristín no podía entender de dónde venía esta sensación de incongruencia. Pero ella no tenía un buen presentimiento sobre esto. ¿En privado? ¿Por qué? Esta era la misma Brody que desacató toda jerarquía con Aristín, incluso frente a los demás. Aristín no sabía por qué de repente lo quería en privado. Princesa, ¿por qué no me envió un sacerdote? ¿Un sacerdote? Me quemé en su lugar. Debería asumir la responsabilidad por ello.
Brody volvió la cara para que Aristín pudiera ver claramente las marcas de quemaduras. La cicatriz era pálida y difícil de ver porque estaba cubierta con maquillaje, pero aún quedaba una parte donde la luz se reflejaba. ¿Estás diciendo que te quemaron en mi lugar? Y sí, la persona que debería haber sido quemada en ese entonces era la princesa, no yo. ¿Qué es esto? Ya no era solo un sentimiento de incongruencia. Brody definitivamente estaba actuando extraño. Sus acciones, palabras y ojos, todo era inestable. Su actitud también era muy diferente de cuando hablaron sobre este tema antes. La última vez, Brody evitó la conversación para evitar mencionar el hecho de que ella trajo el agua hirviendo a propósito. Pero en este momento, ella está... El cuerpo de Aristín se tensó. Así que debería haberse disculpado, suplicado perdón y pedido a un sacerdote que me quitara esta horrible cicatriz. ¿Por qué debería? Aristín no era tonta. Sabía que Brody había traído el agua hirviendo para quemarla. Incluso sabía que habría tenido éxito. Si mi vista de monarca no me hubiera mostrado eso. Las quemaduras en la cara de Aristín habrían sido más grandes que las de Brody. ¿Por qué debería asumir la responsabilidad cuando ni siquiera lo causé? De entonces, está diciendo que no tiene intención de asumir la responsabilidad. Porque no hay razón para que yo sea responsable. Respondió Aristín mientras observaba atentamente la figura de Brody. Como se trataba de un oponente con un historial de intentar arrojarle agua hirviendo y luego fingir que era un error, Aristín no sabía lo que iba a hacer. Aristín había vivido confinada, incapaz de comer adecuadamente mientras crecía, por lo que le era imposible enfrentarse a Brody solo con su fuerza. Y justo cuando Aristín intentaba levantarse con cautela y distanciarse de Brody. Está bien entonces. Las comisuras de los labios de Brody se elevaron inquietantemente. Sus ojos brillaban con locura. Asumirás la responsabilidad por la fuerza. Al mismo tiempo que esas palabras caían, Brody corrió hacia ella y abruptamente sacó algo de su pecho. Fue tan rápido que no pudo ver exactamente lo que era. Pero ella vio el brillo frío de la plata. Los ojos de Aristín se abrieron de par en par. Todo sucedió tan rápido. Antes de que Aristín pudiera siquiera levantarse del sofá, una afilada hoja plateada se precipitó hacia ella. Y en el momento en que su impecable y delicada piel estaba a punto de ser cortada, la hoja se detuvo justo ante sus ojos. Para Aristín, los ojos del hombre detrás de la hoja brillaron más claramente que la hoja que estaba justo enfrente de sus ojos. Esos ojos dorados que brillaban como el sol. ¿Tarkan? El rostro de Tarkan estaba tan inexpresivo como siempre. No, por lo general era inexpresivo, pero no se sentía así. Su rostro estaba tan en blanco, como si toda emoción se hubiera retirado de él. Su rostro ni siquiera mostró ira, pero Aristín inconscientemente tragó saliva. El cuchillo en la mano de Brody cayó al suelo con un sonido nítido. Podrías imaginar lo fuerte que agarró su muñeca para que ella soltara el cuchillo en su mano. Tarkan dobló el brazo de Brody hacia atrás y presionó. Brody dejó escapar un grito agudo. Ni siquiera podía luchar. Una fuerza abrumadora la sujetaba. Con un solo brazo. Al ver esta escena, Aristín respiró hondo varias veces. Trató de calmarse, pero su corazón latía frenéticamente. Está bien. Tarkan está aquí. Trató de consolarse a sí misma mientras su mirada se movía para mirar el cuchillo caído. ¿Un bisturí? Era el bisturí que Aristín le había pedido a Ritlen que hiciera. Brody robó el bisturí. Dado que las sirvientas de Aristín podían entrar y salir de su habitación con bastante libertad, había muchas oportunidades para robarla. Suéltame. Que en este momento. Brody gritó desesperada cuando fue aplastada contra el suelo. Su cara estaba contorsionada por la sangre, y no se veía normal en absoluto. Tarkan miró a Brody con esa expresión en blanco, luego torció ligeramente sus brazos sin pestañear. Un suspiro gorgoteante salió de los labios de Brody. Ah, duele. Como si fuera molesto, Tarkan puso más fuerza en su pulgar que sostenía la muñeca de Brody. Cállate. En el momento en que los ojos de Brody se encontraron con los de Tarkan, sus gritos se detuvieron como si fuera una imaginación. Brody temblaba con la boca abierta, incapaz incluso de respirar. ¿Cómo te atreves? Tarkan dijo en voz baja, como si estuviera forzando las palabras. Su esposa, Aristín,
Casi se lastima. Capítulo 131. Aristín parecía haber superado su sorpresa ya que su rostro estaba pálido pero tranquilo. Pero Tarkan sabía lo delicada que era. Su hombro delgado, cintura que cabía en sus manos y muñecas frágiles que parecían que se romperían si aplicabas un poco de fuerza. Su mirada se posó en el bisturí caído. Tarkan sabía lo afilada y penetrante que era esa pequeña hoja. Brody definitivamente estaba tratando de mutilar la cara de Aristín. Se notaba por su movimiento. Y su increíblemente delicada esposa no sería capaz de resistir tal fuerza. Una imagen del rostro de Aristín teñido de rojo brilló ante los ojos de Tarkan. Se sintió como si su corazón se hundiera en la boca del estómago. Una luz feroz brilló en sus ojos de color amarillo dorado que recuerdan a una bestia salvaje. Aplastaba bajo esa espesa y sangrienta intención asesina, Brody luchó por respirar. Ella tenía que huir. Pero como una presa ante un depredador, su cuerpo se bloqueó y se negó a moverse. Ayúdame, por favor. Con mucha dificultad, obligó a su lengua a moverse y exprimió esas palabras. ¿Por qué debería? Pero la respuesta que obtuvo fue cruel. En el momento en que miró esos espeluznantes ojos amarillo dorado, Brody tuvo una premonición. Ella iba a morir. Tarkan simplemente chasqueó la lengua y se alejó. Aristín estaba mirando hacia aquí. Sabía que ella no creció en un mundo de flores, pero no quería derramar sangre frente a ella. Sobre todo, preferiría prestar atención a Aristín que perder el tiempo con esta escoria. Aristín parecía tranquila pero su rostro estaba aún más pálido que de costumbre. Durante. A la llamada de Tarkan, Durante dio un paso adelante y agarró a Brody. Brody, que ni siquiera sabía que Durante estaba allí, gritó cuando de repente la agarraron bruscamente. Después de alejarse de la intención asesina de Tarkan, la sangre comenzó a fluir a través de ella nuevamente y sus extremidades temblaron. No, no. Brody luchó con su cuerpo tembloroso mientras la arrastraban. El olor a muerte de antes se sentía aún más vívido. A este ritmo, ella realmente podría morir. No, detente, detente. Brody estaba entrando en pánico y luchó con todas sus fuerzas para liberarse, pero Durante ni siquiera se movió. ¿Por qué yo? No debería ser yo. Los ojos de Brody de repente se volvieron. Sus ojos estaban inyectados en sangre contra el blanco de sus ojos. Miró directamente a Aristín. Como si la persona que estaba siendo arrastrada así fuera Aristín, no ella. Está incorrecto. Ha cambiado. Durante levantó una ceja y tapó la boca de Brody. No importa cuánto luchó Brody, él la arrastró con pasos inquebrantables. La puerta se cerró y la habitación volvió a su estado habitual, como si nada hubiera pasado. Sin embargo, Aristín no podía acostarse tan tranquilamente como de costumbre. Su sueño se había esfumado por completo. Tarkan caminó rápidamente hacia Aristín, sostuvo su barbilla y la levantó. ¿Tarkan? Su llamada no se registró cuando él giró su rostro de izquierda a derecha para verificar si tenía heridas. Al verlo estudiarla detenidamente, el corazón de Aristín, que se había congelado, se derritió. Detuvo la hoja antes de que la tocara, así que no necesitaba estar tan ansioso. Mientras ella lo miraba fijamente, Tarkan sintió su mirada y levantó los ojos de sus mejillas. Sus ojos se encontraron. Estaban muy cerca el uno del otro. Tarkan se estremeció y soltó la barbilla de Aristín. Se dio la vuelta, incapaz de mirar a Aristín a los ojos. El arrepentimiento tardío cayó sobre él. Estaba lleno de una oleada de rabia antes que no podía controlarse. Tarkan sabía que su intención asesina era abrumadora y opresiva. Supuso que después de verlo así, Aristín lo encontraría incómodo y le tendría miedo como todos los demás. Ella podría temblar de miedo, evitarlo o mirarlo con asombro. No le gustaba ninguna de esas opciones. Aristín era una mujer que hacía todo a su manera. Era alguien que abría mucho los ojos y escupía palabras absurdas desde el primer día que se conocieron. Extrañamente, a él no le importaba así. Si ella cambiara. Justo cuando estaba pensando eso, una mano suave y cálida tocó sus dedos ásperos y duros. Tarkan miró a Aristín sorprendido, como si lo hubieran quemado. Ella le estaba sonriendo. Gracias, Tarkan. Mientras decía eso, Tarkan abrió la boca.
pero no salió ningún sonido. En cambio, frunció el ceño y miró hacia otro lado. Tal vez porque ahora era verano, el día se sentía caluroso. Se quedó así, sin decir nada, simplemente sintiendo el calor en la punta de sus dedos. Después de que pasó un momento largo pero corto, la mano que lo estaba tocando se alejó tan repentinamente como llegó. Los dedos de Tarkan se contrajeron arrepentidos por la pérdida de calor. Como era de esperar, eres un socio confiable. Eso podría haber sido realmente malo. Aristín sonrió. Fue la condición que puso cuando propuso por primera vez que formaran una alianza. Que él debería protegerla del peligro. Tarkan se sintió un poco molesto. Sus acciones no fueron por eso. Cuando protegía a Aristín, no pensaba en ningún contrato, condición, demanda o alianza política. Él solo estaba. Pero Tarkan. La expresión de Aristín era seria a pesar de la sonrisa en su rostro. ¿Sabías que Brody robó el bisturí? Su mirada estaba llena de convicción. Sí. Tarkan asintió lentamente. Aristín inclinó la cabeza. No podía entender por qué Tarkan no se lo dijo. Eso podría haber ido muy mal. Si hubiera sabido de antemano que Brody había robado el bisturí, no habría estado tan indefensa. ¿Y si Tarkan no hubiera aparecido? Incluso si apareciera, si hubiera llegado un poco tarde. ¿Por qué no me lo dijiste? Y no creo que sea porque no estaba seguro. Tarkan se quedó en silencio por un momento. Si te lo dijera, actuarías con más cuidado. Esa era una respuesta que ella no podía entender aún más. ¿Qué? Vivías en confinamiento. Los ojos dorados de Tarkan se fijaron lentamente en Aristín. Tus acciones estaban atadas y tu vida también estaba restringida. Vivió en una habitación pequeña y estrecha durante más de 10 años. Aristín cerró la boca, deteniendo las palabras que estaban a punto de salir. Su voz no podía salir. Porque sabía de lo que estaba hablando Tarkan. De alguna manera, se sentía como si hubiera una brisa soplando debajo de su pecho. Una brisa que era cálida, tal vez fría. Sus ojos se encontraron con los de él en el aire. Aristín no sabía qué tipo de expresión estaba haciendo. Pero al ver la expresión de su rostro, Tarkan no pudo evitar acercarse a ella. Su gran mano ahuecó su pequeño rostro. ¿Qué? Aquí no hay nada ni nadie que limite tus acciones o tu libertad. Su cabello negro cayó sobre su rostro. Bajo la sombra, los ojos de Tarkan brillaron sobre Aristín como el sol. No pueden limitarte. Porque él se aseguraría de eso. Su voz sonaba demasiado firme para ser solo seguridad y estaba llena de determinación.